De la misma manera que el inicio de la película Salvar al soldado Ryan marcó un antes y un después en la historia del cine, dejándonos boquiabiertos con su secuencia inicial, la serie de televisión Hermanos de Sangre tuvo el mismo efecto, pero en la pequeña pantalla. Me atrevería a decir que incluso mayor, ya que si bien ambas comparten un mismo estilo cinematográfico y narrativo, Hermanos de Sangre, a diferencia de la cinta de Steven Spielberg, está basada por completo en una historia real. Historia real con personajes reales que combatieron en Europa entre 1944 y 1945, y cuya increíble historia sería recogida unos años después por el historiador y escritor estadounidense Stephen Ambrose. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis histórico en el que, como veis, hoy nos toca pararnos en la que yo creo que es la mejor serie bélica que se haya hecho nunca. Como veis, hoy hablaremos de Hermanos de Sangre o Band of Brothers en su versión original. Que bueno, esto de que es la mejor serie bélica no solamente me lo parece a mí, sino también al autor del guión de este vídeo, que no es otro que José Antonio Mayo, la persona que está detrás de la cuenta, un libro de la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, en este caso, como siempre ya sabéis, abajo en la descripción tenéis sus redes por si queréis seguirle. Para quien todavía no haya visto o conozca esta espectacular miniserie de 10 episodios, Hermanos de Sangre cuenta la historia de la compañía Easy, una unidad de paracaidistas de la 101 División Aerotransportada Norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzando por su formación y entrenamiento llevado a cabo por el odioso Capitán Sobel en los Estados Unidos en 1942, su participación en el día D y combates posteriores en Normandía, Holanda, Bélgica, Alemania y Austria. Debido a que una compañía al completo solía estar conformada por algo más de un centenar de miembros, la serie sigue solo a unos cuantos personajes por cuestiones narrativas. Y es que esta serie tiene muy poquitos peros. Quizás por ponerle algunos sí que podríamos decir que sobre todo en el primer capítulo nos dan como muchos nombres y bueno, yo al principio como espectador sí que es cierto que me sentí un poquito como desubicado. Pero a ver, esto pasa sobre todo en el primer episodio. Luego la serie avanza y, de verdad, es una auténtica pasada. Y repito una vez más, a pesar de que durante toda la serie conocemos un montón de personajes, en la realidad fueron todavía más. A pesar de esto, Hermanos de Sangre cuenta con un extensísimo reparto que vamos conociendo y reconociendo a lo largo de diferentes episodios, los mismos que fueron entrevistados por Ambrose, o sobre los que éste se documentó para la elaboración del libro. Aún así, y debido a los años que habían pasado, la imposibilidad de corroborar algunas historias o la seguridad por parte de varias fuentes de que lo que se le contaba era cierto, tanto el libro como la serie cometieron algunas licencias sobre la vida o acciones de varios de sus protagonistas, que realmente no alteran en absoluto la inmensa calidad de esta serie. Aún así, si disfrutaste en su día esta serie, o eres de los que la vuelven a revisionar de vez en cuando, bueno, al final del vídeo, como siempre, veremos algunas licencias históricas, pero de entrada vamos a ver cómo fueron 10 de los personajes reales que hay en esta serie. Si por algo destaca Joe Ligbot, es por su capacidad para hablar alemán y su, bueno, seamos diplomáticos y digamos, rudeza a la hora de tratar a los prisioneros. Se da a entender al espectador que el odio que siente y que transmite este personaje a lo largo de toda la serie por los soldados alemanes se debe a su origen judío. El propio personaje reconoce serlo ya en el primer episodio durante una discusión con Bill Warner. Ambrose nunca tuvo la oportunidad de hablar en vida con el verdadero Ligbot, por lo que esto le llegó de boca de sus antiguos excompañeros. La mayoría de ellos asumieron que tanto por su aspecto como por su apellido, Ligbot era judío. Sin embargo, tanto él como sus padres, inmigrantes austríacos, eran católicos. Esto es algo que nos confirmaría su propio hijo tras el estreno de la serie, y esta también nos decía que tras la guerra se trasladó a San Francisco para trabajar como taxista, pero sin embargo la realidad era un poquito distinta. Afectado como tantos otros excombatientes por el estrés postraumático, Ligbot regresó a los Estados Unidos sin avisar a su familia y vagó durante 3 años por el país antes de instalarse en el Valle Central de California, donde se establecería como barbero. Igual que su padre, contrajo matrimonio y crió a 8 hijos. Jamás hablaría con nadie sobre lo que hizo durante la guerra, y sus hijos no sabrían nada al respecto hasta después de la publicación del libro y el estreno de la serie. El segundo episodio arranca con los saltos de los paracaidistas norteamericanos en Normandía durante el día D, con un realismo digno de alabanza. El rol protagonista en este episodio, al igual que en otros cuantos durante la serie, recae en el todavía teniente Winters.
Vemos cómo este salta de su avión y llega a tierra sano y salvo, aunque sin su bolsa y su rifle. Y a los pocos segundos cae a su lado otro paracaidista. Este se presenta como John D. Hall, radiooperador de la compañía Able, y miembro de un equipo de baloncesto al que Winters entrenó en una ocasión en Inglaterra. A pesar de pertenecer a otra unidad, Hall se une temporalmente a la ISI en el famoso asalto de Brecug-Manog, en el que muere al pisar una mina. Aquí el pequeño error es que la serie nos mezcla a dos paracaidistas reales. El primero de ellos es John D. Hall, sin la S al final. Aparece en la serie, era un miembro del equipo de baloncesto que entrenaba al propio Capitán Winters, aunque estaba adscrito al cuartel general de la 101 y no al de la compañía Able. Hall moriría en la misma noche del día D al estrellarse su avión en Normandía. Por otro lado está John D. Holtz, con S al final, el auténtico paracaidista y radiooperador de la Able, y que sí, acompañó a Winters al comienzo de la noche y que participó en el asalto Brecug-Manog, dejando su vida, al igual que en la serie, por el camino. El tercer episodio se centra en la captura de Carentan y su posterior defensa por parte de las fuerzas norteamericanas. Durante buena parte del mismo seguimos al soldado Albert Blythe, quien se muestra desorientado, nervioso y algo oído al reunirse con sus camaradas de la ISI. Durante el asalto a Carentan, Blythe sufre un ataque de ceguera histérica y pierde momentáneamente la vista. No sería hasta varias horas después, tras hablar con su superior, el teniente Winters, que recupera la vista al verse reconfortado por la conversación con su superior. Todo esto se refleja perfectamente en la primera mitad del episodio, de igual manera que el posterior enfrentamiento de los paracaidistas contra las fuerzas alemanas durante un contraataque en el que Blythe logra dominar al fin su miedo. La licencia cometida con este personaje no llega realmente hasta el final del episodio, cuando es herido de gravedad en el cuello y evacuado. Sin embargo, aunque esto primero es una nimiedad, fue en la clavícula y no en el cuello donde fue herida. Y lo grave de verdad es que en los créditos finales se asegura que Blythe moriría a causa de sus heridas en el año 1948. Y esto fue en su día un gran error, porque este hombre ya no solo es que se recuperase de sus heridas, sino que tras la guerra volvería de nuevo en la guerra de Corea a ejercer como paracaidista, en la que por cierto fue condecorado. Este hombre murió en Alemania Occidental en el año 1967, casi 20 años después de lo que aseguraba la serie. Este error, que dicho sea de paso, sería subsanado por Ambrose en ediciones posteriores del libro, tras hablar con la familia de Blythe, se debió a que ningún miembro de la ISI volvió a saber nada de Blythe y la mayoría lo dieron por muerto pocos años después del final de la guerra por equivocación. En el episodio 6, la acción se traslada al cerco por parte de las fuerzas alemanas en la ciudad belga de Bastoña en diciembre de 1944 y su defensa por parte de la 101. En este capítulo tenemos al fin la oportunidad de conocer tanto al hombre como a la encomiable labor de uno de los sanitarios de la ISI, Eugene Rowe. A pesar de que Ambrose no lo menciona mucho en su libro, Rowe fue un personaje, como no podía ser de otra manera, muy apreciado y muy admirado, tanto por sus compañeros como por sus superiores, y es que hacerle caso al Doc podía suponer perfectamente la diferencia entre la vida y la muerte. Se destacaba en multitud de ocasiones por el arrojo y la valentía que demostraba en combate, jugándose el pellejo en más de una ocasión. Aunque la serie lo presenta como una persona tranquila, reservada y bastante afable, Eugene sería descrito por sus antiguos camaradas como un tipo algo áspero y duro de carácter. Se afirma también que su abuela era una traiteur, una persona capaz de curar a otros a través de la fe, aunque aparentemente esto fue una invención de la serie. Uno de los grandes pilares del episodio es la relación que establecen Eugene y la conocida posteriormente como René Lamer, una enfermera belga que sería conocida como el Ángel de Bastoña y ayudaría a tratar a los heridos norteamericanos durante la batalla y que moriría durante un ataque alemán en la Nochebuena de 1944. La serie nos muestra cómo tanto Eugene como René se conocen durante aquellos días y entablan una amistad ciertamente truncada por la dura realidad que les rodea. En la serie se nos muestra cómo René atiende a los heridos en una iglesia, supuestamente Saint-Pierre, aunque realmente donde se estableció el puesto médico fue en una especie de garaje o sótano de unos almacenes en el centro de Bastoña. No se sabe exactamente con seguridad si Eugene y René se llegaron a conocer, pero lo que sí se sabe, o al menos eso es lo que asegura Anthony Beevor en su libro de la Batalla de las Ardenas, es que René estaba prometida con un belga.
De hecho, también se sabe que la propia René trataba en multitud de ocasiones de hacerse con un paracaídas de los suministros que tiraban los americanos para que con su tela poder hacerse un vestido de novia. Tras su muerte, el cirujano Jack Pryor, jefe del puesto de auxilio en el que trabajaba René, devolvería el cuerpo de esta a sus padres envuelto en un paracaídas. También presente en el mismo episodio, aunque sin apenas protagonismo ni apenas diálogos, se encuentra la compañera de René, una enfermera proveniente del Congo belga llamada Anna. Y a ver, sí que es cierto que hubo una enfermera de raza negra atendiendo a los heridos junto a René Lamer y Jack Pryor, pero no respondía al nombre de Anna, sino Augusta, Augusta Chiwi, de madre congoleña y padre belga. Apodada por muchos como el ángel olvidado de Bastoña, fue reclutada de emergencia por el cirujano Prior junto a René. Juntas ayudarían al cirujano durante todo el cerco de la ciudad hasta el ataque de Nochebuena en el que, la propia René murió. Tras esto, Prior y Augusta se trasladaron a otro puesto de primeros auxilios de la 101 en Bastoña, hasta acabada la batalla de las Ardenas en enero de 1945. También hay que decir que debido al color de su piel, Augusta fue víctima en varias ocasiones del rechazo de soldados norteamericanos que se negaban a ser tratados por una mujer negra. La belga no se amilenó ni por un segundo, ya que el racismo desde luego que no era algo nuevo para ella, y prosiguió con su tarea de salvar todas las vidas que pudiese. En ocasiones incluso yendo a recoger heridos al frente y jugándose la vida bajo el fuego alemán. Tras la guerra, la figura de Augusta caería en el olvido, y no sería hasta casi 60 años después cuando el historiador británico Martin King se propuso averiguar quién era la enfermera negra de la serie Hermanos de Sangre. Tras varios meses, el historiador encontraría a Augusta en una residencia de ancianos, y gracias a las entrevistas realizadas por el británico y a un posterior documental, el mundo pudo por fin descubrir a la figura de Augusta Chiwi, el otro ángel de Bastoña. Uno de los momentos más recordados de la serie, y en concreto en el 7º episodio, es la historia del cabo Don Hoff Hobler y el incidente con la pistola Luger. Hobler era uno de los más carismáticos y entrañables paracaidistas entre los veteranos de la ISI. A lo largo de los primeros episodios lo vemos siempre alegre y deseando hacerse con una Luger que llevar a casa. Esta resultó una práctica bastante habitual entre los soldados norteamericanos, deseosos de obtener souvenirs de guerra para llevar a casa o incluso para venderlos. Y entre los más preciados se encontraba la emblemática pistola alemana. Al comienzo del episodio vemos cómo Hobler abate de un disparo en la cabeza a un mensajero alemán a caballo y consigue por fin su Luger. En realidad el alemán, miembro de la Waffen-SS, no murió a causa de un disparo, sino que simplemente fue herido. Además, no fue de este quien Hobler obtuvo la Luger. La verdad es que no se sabe con exactitud de dónde había sacado la famosa Luger. Algunas fuentes dicen incluso que la tenía desde la Operación Market Garden. De regreso a la serie, Hobler va a un lugar de a otro enseñando orgulloso su trofeo y narrando cómo la había conseguido. La escena entonces se centra en otro personaje y nos olvidamos por un momento de Hobler hasta que todavía entre los árboles nevados de las Ardenas se escucha un disparo. Todos se echan al suelo y se mantienen alerta hasta que alguien grita «médico». Alguien ha sido herido. Se trata del propio Hobler, que tenía una herida de bala. Se desangra con rapidez. Sus compañeros observan la escena con dolor, pero aún más con estupor al ver que a causa de aquella herida, Hoff muere inevitablemente. Al ver que la causa de aquella herida y la inevitable muerte de Hoff no ha sido sino por su Luger, la cual se le habría disparado accidentalmente. ¿Fue realmente así como sucedió? Pues a ver, no lo sabemos con exactitud, ya que las fuentes varían bastante en cuanto a la muerte de Hobler. Unas dan por buenas la versión de Ambrose que da en el libro y que la serie amplían un poquito. Y otras dicen que no fue la Luger, sino que fue su propia pistola que se le disparó. Y también añaden que no fue exactamente yendo de un pozo de tirador a otro como pasa en la serie, sino que realmente se le enganchó en un alambre de espino y ahí su propia pistola se le disparó. Siguiendo en el 7º episodio, para hablar de otro de los personajes más recordados, aunque no precisamente por algo positivo, nos encontramos con el teniente Norman Dyke. Mucho más alto, rubio y de físico atlético de lo que nos presenta la serie, Dyke obtuvo el mando de la ISI a partir de noviembre de 1944 tras el trágico incidente sufrido por Mouse Heliger, y que se nos muestra en el 5º episodio. Tras el ataque sobre las Ardenas lanzado por Hitler en diciembre, la ISI es movilizada y enviada junto al resto de la 101 a las inmediaciones de Bastoña, donde Dyke debería demostrar sus dotes de líder, algo que no ocurriría. Más bien todo lo contrario.
No solamente se nos muestran sus carencias como líder y la nula confianza que despertaba entre sus hombres, sino que además se le relata como desinteresado, aburrido, poco amigo de la toma de decisiones, falto de agresividad, más dado a delegar en sus comandantes de pelotón y a desaparecer durante horas. En este sentido, Dyke no dejaba de ser un extraño, pues para aquel grupo de aguerridos soldados que se conocían ya entre sí desde hace bastantes años, y este hombre no dejaba de ser un simple outsider. Intimidado quizás por aquello, pues el norteamericano tampoco es que quisiera revertir mucho la situación, tampoco se esforzó mucho ni por integrarse ni por conocer al resto. Por todo esto, y tachado de cobarde, Dyke acabaría siendo apodado a modo de burla como Foxhole Norman o Norman Trinchera. Pero, ¿quién era realmente este personaje y cómo llegó a comandar la ISI? Lo poco que sabemos de este hombre es que hasta entonces había trabajado para el cuartel general de la 101, donde según se cuenta se había ganado el respeto de sus superiores. Durante la operación Market Garden, Dyke sí que había destacado por organizar la defensa frente a un contraataque alemán en el cruce de caminos de Uden. Recompensado con la estrella de bronce y augurándole un prometedor futuro, se decidió dar el mando de la ISI a Dyke, con la idea de adquirir mayor experiencia en combate antes de ser ascendido. Del comportamiento de Dyke y sus cualidades como comandante nos han llegado tanto la versión de su superior, el capitán Winters, como la de los hombres bajo su mando, los cuales, como imaginaréis, nunca guardaron un buen recuerdo de él. Sin embargo, una historia menos conocida sobre Dyke que acontecía en Bélgica, ya como comandante de la ISI, fue la razón por la que se le premió con su segunda estrella de bronce. Durante un tiroteo contra las fuerzas alemanas, Dyke se había expuesto como fuego enemigo hasta en 3 ocasiones para retirar a 3 de sus soldados heridos del campo de batalla. Por fin llegamos al 13 de enero de 1945, cuando la compañía ISI participa junto a otras unidades en el asalto del pueblo belga de Foix. Aquel era el momento en el que Dyke tenía que demostrar si era un líder indicado para nuestros protagonistas o no. Y cabe decir que no sería así. Pero la pregunta es, ¿por qué? Tanto la serie como el libro y el testimonio de varios veteranos que participaron en el asalto aquel día nos dan a entender que durante el mismo Dyke se detuvo a mitad del camino entre el bosque y el pueblo, dejando a sus hombres expuestos a los tiradores alemanes, aparte de ordenar el desvío de uno de sus 3 pelotones para rodear el pueblo y realizar un muy optimista movimiento de pinza. Dyke se había quedado completamente ido. Era como si se hubiera derrumbado. Lo que se nos da a entender es que los nervios le habían quebrado y estaba siendo presa de un ataque de pánico. O eso es lo que se nos da a entender. Pero también existe otra versión para esto, y es que, según otro soldado llamado Clarence Lyell, Dyke había recibido una herida en el hombro derecho y lo que, unido a los nervios de la situación, pues le había dejado incapacitado para poder dirigir el ataque. Pero lo que sí es seguro es que su falta de tacto con sus compañeros y las pocas ganas de hacerse respetar entre los suyos, pues como que no ayudaron mucho al legado de este oficial. A pesar del cariño, respeto e incluso adoración que muchos sienten por los protagonistas de esta serie, uno de ellos es retratado de tal manera, incluso peor que Dyke, que ningún fan lo echaría de menos en cuanto desaparece al final del 8º episodio. Y sí, estamos hablando del soldado Roy Cobb. Mientras que la mayoría de los aspirantes a paracaidistas apenas llegaban o superaban los 20 años, y muchos acababan de salir del colegio, Cobb era un soldado con los 30 recién cumplidos, y con casi una década al servicio del ejército. Pero no solo eso, ya que a diferencia del resto de sus compañeros paracaidistas, Cobb contaba con experiencia en combate. Más en concreto como miembro de la primera división blindada junto a la que había participado en los desembarcos aliados en el norte de África en 1942 en la Operación Torch. Allí caería gravemente enfermo y Cobb fue trasladado en un destructor americano, el cual fue torpedeado por un U-boot alemán. Aún así, este hombre consiguió sobrevivir y al llegar a Estados Unidos se unió a los paracaidistas. La serie representa a Cobb como un personaje amargado, cobarde e incluso como un abusón con los reemplazos. Pero la realidad era un poquito diferente. Sin ser el más popular de la compañía, Cobb sí era un tipo tranquilo, de carácter agradable y valiente. Según los relatos de muchos de sus compañeros, su único problema, y era uno bastante gordo, era el alcohol. Tal y como vemos en el 8º episodio, Cobb aparece totalmente borracho y se enzarza en una discusión con el teniente Jones y el sargento Martin. En realidad, Cobb se peleó con otro soldado, Bob Mars, siendo separados por el teniente Foley. Totalmente fuera de sí, y tras varios insultos a su superior,
Cobb se abalanzó sobre Foley. Otros 2 paracaidistas allí presentes tuvieron que sujetar a Cobb, mientras que Martin le apuntaba con la pistola a la espera de que se tranquilizase. A pesar de que se le sometió a un consejo de guerra, permaneció con la unidad en los siguientes meses antes de ser oficialmente expulsado del ejército. Si habéis leído el libro de Hermanos de Sangre, os habréis percatado de que Ambrose cita continuamente al soldado David K. Webster. El autor no esconde su respeto e incluso su afinidad por este extraño paracaidista, estudiante de literatura en Harvard y, por ende, más cultivado que el resto de sus compañeros de armas. Una especie de guerrero poeta más interesado en ser testigo del conflicto y ayudar a ganar la guerra que en simplemente combatir. El diario que tenía Webster junto a las cartas que enviaba a su familia fueron quizás la principal fuente de información de Ambrose para la fase de documentación del libro de Hermanos de Sangre. Quizás por ello, y además de unas breves apariciones que tienen algunos capítulos, la serie decide dedicarle el protagonismo completo prácticamente en el 8º episodio. En este, vemos cómo Webster se incorpora a la ISI tras recibir el alta en el hospital, y es recibido por sus compañeros con desgana e incluso con desprecio. A pesar de ser un veterano de Normandía y de Market Garden, el haberse librado de las penurias de Bastoña por su estancia en el hospital lo convierte, a ojos de muchos, en poco menos que un novato. Pero la realidad fue bastante menos dramática, ya que tras perder a varios hombres en Bélgica, los compañeros de Webster se consolaron un poco con su regreso y no lo recibieron como muestra la serie. Debido a que el protagonista del episodio es el propio Webster, este forma parte de la patrulla que cruza el río en busca de prisioneros alemanes. Sin embargo, en la vida real, Webster no participaría en dicha expedición. Su lugar lo ocupó realmente Ligbot, quien en el episodio cubre a sus camaradas con fuego de ametralladora, labor que en la vida real ejerció Webster. Otra escena muy recordada, y ya en el último episodio, es en la que Webster acompaña a Ligbot y a Wayne Skinny hasta una pequeña casa en la montaña en Austria. Su objetivo era el de hallar al supuesto comandante de un campo de concentración alemán y ejecutarlo. Esta acción ocurriría realmente, solo que una vez más Webster no formó parte de ella. En su lugar se encontraban los soldados John C. Lynch y Don Moon, y al igual que en la serie, Moon se negó a disparar sobre el alemán, algo de lo que se encargarían Ligbot y Sisk. Como detalle final, en una breve escena del primer episodio vemos cómo Webster entrena junto al resto de la compañía Easy. Sin embargo, esto no sería posible, ya que por entonces Webster todavía formaba parte de la Fox, y no pediría su traslado a la Easy hasta después de saltar sobre Normandía. Para finalizar el vídeo vamos con una ronda rápida de licencias históricas que tuvo la serie, que bueno, aparte de las que ya os he mencionado antes, veréis que estas que os digo a continuación no son especialmente graves, pero bueno, está bien mencionarlas. El verdadero Winters, quien fallecería a los 92 años en el año 2011, no era pelirrojo como el actor Damian Lewis, sino rubio. A pesar de que muy habitualmente durante la serie vemos a Ronald Spires con un cigarrillo en la boca, este no era fumador. El asalto a Brecourt Manor, al contrario de lo que vemos en la serie, no fue una cuestión de unos minutos, sino que se alargó durante varias horas, aunque bueno, esto por cuestiones narrativas lo entendemos. Dave Heffron no estaba durante la patrulla en el capítulo 6 en la que su amigo John Julian muere de un disparo de ametralladora en la garganta. Al contrario de lo que se ve en la serie, la ISI no sería la primera unidad en llegar al campo de concentración de Landsberg, como vemos en el episodio 9, aunque sí que participó en su liberación poco después. El episodio 9 comienza y termina el 11 de abril de 1945, y Nixon anuncia que Hitler se ha quitado la vida en su búnker de Berlín. Sin embargo, esto, como bien sabéis, no ocurriría hasta el día 30 de abril. Según los guionistas, el subtítulo al principio del episodio debería haber sido el día 1 de mayo de 1945. Sin embargo, alguno de los editores cometió un error a la hora de transcribirlo. La 101 no fue la primera unidad aliada en capturar el pueblo de Berchtesgaden y el Nido de Águila. Este honor se reparte, según las fuentes, entre la Tercera División de Infantería estadounidense o probablemente la mítica 9, unidad formada en un principio por republicanos españoles, y que en agosto de 1944 ya habían liberado París. A diferencia de lo que vemos en el último capítulo, Winters sí aceptó la pistola del oficial alemán. Poco después, Winters descubriría que la pistola jamás había sido disparada. En sus propias palabras, no estaba manchada de sangre.
Él la mantuvo toda su vida como un tesoro, y jamás la disparó, como una analogía de cómo deberían terminar todas las guerras. En fin, por deciros alguna cosa en conclusión, tengo que deciros que la serie, incluso a día de hoy, y a pesar de que ya tiene más de 20 años, podríamos decir que, salvando alguna secuencia, apenas ha pasado el tiempo por ella, y nos traslada tanto al conflicto bélico que podemos imaginarnos, aunque solo sea un poco, cómo fueron aquellos terribles combates. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.